Pues bienvenidas y bienvenidos a una entrevista más aquí en Desvergonzadas. Yo soy Paola Pedraza y el día de hoy vamos a hablar de la violencia dentro del mundo deportivo, ¿no? Tanto la violencia ejercida para las mujeres deportistas como para las mujeres periodistas. Y para eso tenemos una invitada que es la doctora Claudia Pedraza. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por parte de la UNAM. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Pues mira, vamos a empezar. Podemos decir que dentro de pues estas violencias que se viven en el deporte, podemos identificar la violencia simbólica, económica y sexual, ¿no? Entonces, o sea, sí me gustaría como contextualizar un poco esta parte de cómo luego vemos en algunos encabezados que se centran más en, no sé, o sea, el top 10 de las tenistas más sexys, ¿no? O las esposas de los jugadores más guapas, ¿no? O también esta cuestión de la difusión que se puede hacer para algunos deportistas, no sé, voy a poner un ejemplo, el Canelo Álvarez versus la Barbie Juárez, ¿no? O sea, todo el dinero que se inyecta en el Canelo contra ella que es mujer, ¿no? Y, y como esos hay muchísimos más casos, ¿no? Entonces sí quisiera como que nos centráramos en esto y también en esta descalificación que sufrimos como mujeres. Recuerdo que cuando Ana Gabriela Guevara competía en las Olimpiadas, se le descalificaba y se empezó a decir que era hombre, ¿no? Porque como una mujer va a tener capacidades para ser veloz, ¿no? Entonces no es normal, aparte parece hombre, entonces de seguro es hombre. Entonces sí quisiera como que empezáramos por esta parte. Sí, bueno, pues como señalas con estos ejemplos, creo que el gran problema del deporte es que como espacio, con todas las actividades, valores y prácticas que permite, pues está atravesado por toda esta configuración de lo masculino, ¿no? Lo que le da sentido al deporte es esta idea de la masculinidad. Y ese es un gran problema porque de entrada lo que genera es que por esta oposición que genera el orden de género, pues las mujeres estemos de entrada excluidas. ¿Por qué digo de entrada? Porque no es que exista una policía de género que nos diga, ustedes son mujeres, no pueden entrar acá, pero un espacio que está concebido como masculino siempre va a presentar mecanismos de resistencia, de exclusión, de ajenidad hacia todas las personas que no cumplen con esos modelos que están establecidos en estos espacios, en este caso de una masculinidad, y eso es lo que ocurre con el espacio deportivo, ¿no? Entonces, todas estas prácticas que nosotros vemos que van desde esta violencia simbólica en la cual se ataca a las mujeres que ingresan al campo deportivo a través de la masculinización, que se convierte en un insulto para las mujeres porque no cumplen con este rol de feminidad, como el caso de Ana Gabriela Guevara, hasta esta otra violencia económica, donde no se generan los recursos para que cualquier mujer pueda practicar el deporte en igualdad de condiciones, ¿no? Pues nos hablan de estos muchos mecanismos de exclusión, que básicamente los podemos ubicar como en tres rubros, ¿no? Los mecanismos que tienen que ver con perpetuar la desigualdad, es decir, no asignar los mismos recursos para que las mujeres practiquen el deporte en cualquier nivel. Los mecanismos de discriminación, que tienen que ver con darles tratos diferenciados a las mujeres en el campo deportivo y que va desde estos tratos diferenciados en la práctica cotidiana, en las canchas que nosotros podemos tener acceso, hasta los más altos niveles como son las transmisiones deportivas, ¿no? Donde el deporte femenil no se nombra igual, no se transmite igual, no se muestra igual, o las competencias incluso también internacionales, donde pues no se da la misma proyección a estos torneos. Y por último, las prácticas de violencia, ¿no? El rubro de todas las prácticas de violencia que existen como mecanismos para expulsar a las mujeres del deporte, ¿no? Y que pues van desde esta violencia simbólica donde las mujeres son atacadas por practicar un deporte, son o se realiza esta operación de convertirlas en objetos sexuales, en objetos de atracción, que también es una forma de violencia simbólica, porque además las exponen a múltiples acosos en el mundo deportivo, hasta, pues literal, todas estas prácticas, como decimos, de acosos, agresiones sexuales, que están presentes en el mundo del deporte y que muchas veces son calladas, normalizadas por las instituciones deportivas. Entonces tenemos como esos tres, digamos, grandes rubros donde operan estos mecanismos, que son algunos muy sutiles,
otros muy evidentes, pero que todos contribuyen pues a estas resistencias para la práctica de las mujeres en el deporte. Aun cuando hoy por hoy eh, la población que practica deporte de mujeres, podríamos decir que está 50-50, al menos en el deporte de élite, y eso es lo que nos han mostrado las estadísticas de los Juegos Olímpicos, los últimos. En muchas otras áreas del deporte las mujeres no están, ¿no? Y no están por todos estos mecanismos que hemos comentado, que pues lo que hacen es no dejar que la participación de las mujeres sea plena, pero que además generan estas conductas también de masculinidad, ¿no? Cuyos casos pues podemos ver de forma muy reciente en hechos tan lamentables como el que ocurrió en el Estadio Corregidora, o casos tan lamentables como el de Renato Ibarra, o muchos otros futbolistas que están en esa lista de deportistas que han agredido a mujeres o han agredido a otros varones como una práctica de masculinidad, o que lo podemos ver también en todos estos discursos de homofobia que existen en los deportes, ¿no? En muchos deportes. Entonces creo que no hay forma de poder sacar al género del ámbito deportivo porque está ahí estructurándolo y dándole valor y sentido. Sí, hay un androcentrismo, ¿no? En este mundo del deporte. Y Así es. justamente, ahorita que hablabas y mencionas un poco lo de la violencia sexual y cómo se ha normalizado y se ha callado, ¿no? Quiero poner un caso reciente y muy sonado que fue el de Simone Biles, que denunció a su entrenador, ¿no? Porque fue abusada sexualmente. Y, ¿y qué pasa, no? Porque cuántas mujeres, cuántas niñas no han sido abusadas, porque hay muchas niñas que entran a, no sé, a la gimnasia, a los clavados, y se normaliza porque también dentro de este androcentrismo, pues la mayoría de los entrenadores pues son hombres, ¿no? Y también yéndonos como esta parte de seguir cosificando a la mujer, también el ejemplo de las gimnastas alemanas, que creo que fueron las que decidieron usar el traje completo, ¿no? Porque aparte con los hombres no pasa que ellos tengan que usar una tanguita o como en el voleibol de playa, ¿no? O sea, que las mujeres es top y pues sí, cachetero, ¿no? Y los hombres no. O sea, entonces es seguir poniéndonos como en esa posición de cosificación y de opresión y vulnerabilidad. Así es, y tiene que ver con el hecho de quién hizo las reglas del deporte, ¿no? O sea, y para quién se hicieron estas reglas del deporte. Entonces, claro, Claro. estas reglas del deporte que están hechas desde una mirada masculina, conciben a las mujeres de una forma que reproduce todo el estereotipo de feminidad. Entonces, por eso hay una gran cantidad de prácticas deportivas donde, pese a que lo que importa en la disciplina es la agilidad, la fuerza, la velocidad, imponen reglas que marcan el género, ¿no? El sexo. Entonces, estas reglas, pues justo reiteran los estereotipos sexistas, ¿no? Porque las mujeres son consideradas como un espectáculo para la mirada varonil dentro del deporte. Pero además, estas reglas no solamente impactan en esta forma en cómo son miradas, que como vemos, pues desembocan en estos casos que tú mencionas, ¿no? Como las quejas de las jugadoras de voleibol, las tenistas, las jugadoras, perdón, las gimnastas y muchas otras disciplinas deportivas donde las deportistas han dicho, oigan, ¿qué onda con las reglas que tenemos que cumplir nosotras, ¿no? Sino también en estas otras reglas que están en toda la práctica deportiva, que son las reglas de entrenamiento. Hay una cultura del entrenamiento deportivo como una cultura de dominación, ¿no? Esta idea de que los entrenadores buenos son los entrenadores que tienen a raya a, a sus entrenados, ¿no? Y que esto de mantener a raya implica muchas veces maltrato y fuerza física y agresión simbólica. Es algo con lo que cualquier persona que entra al mundo deportivo se enfrenta, ¿no? Y justo en esa validación de ese maltrato, de ese entrenador que te grita y que te danza insultos y que te pone apodos y que te castiga incluso físicamente, se valida también otras formas de agresión que en el caso de las mujeres, pues muchas veces desembocan, ¿no? En este tipo de violencia sexual, que también está normalizada dentro de los espacios deportivos, con una idea que las personas que entran al mundo del deporte en esos niveles de élite, tienen que aguantar para poder llegar a ser campeones o campeonas, ¿no? Es un discurso que está relacionado ahí de forma muy sutil y que entonces valida que quien quiera ser campeón pues tiene que pasar una serie de sacrificios, o quien quiera ser campeona tiene que pasar una serie de sacrificios, y en esa serie de sacrificios entran muchas veces estas prácticas que son calladas, ¿no? Entonces, esta forma de concebir el entrenamiento también es muy masculina,
porque tiene que ver con esta demostración de poder para exigirle a una persona que demuestre sus máximas capacidades a través de este tipo de maltrato. Claro, y se normaliza también un poco esa explotación, ¿no? Llevarte al límite. Está muy, muy cañón eso. Claro, y que desemboca justo en casos como el de Simone Biles, ¿no? Que Sí, pues termina afectando la salud sí, física, mental de una persona que se dedica al alto rendimiento. exacto. Y bueno, ahora quiero centrarme un poco como en esta parte de la brecha salarial y quiero, o sea, aquí en México es como muy popular el fútbol, soccer, ¿no? Y se ha puesto, se ha hablado muchísimo al respecto sobre el sueldo de las mujeres contra el de los hombres, ¿no? Que hasta donde tengo entendido, creo que una futbolista de soccer aquí en México gana creo que alrededor de 3,500 pesos al mes, no sé si estoy equivocada, contra los cientos de miles de pesos que gana un jugador, ¿no? Entonces, no sé si también esto es como una forma de castigo y de decir, no, es que este lugar no te pertenece a ti. Entonces, como no te pertenece a ti, voy a hacer que te canses hasta que digas, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, no puedo, porque aparte son deportistas de alto rendimiento y con un sueldo de 3,500 pesos no te alcanza para tener una alimentación que deba de cubrir estas necesidades del deporte que estás haciendo, ¿no? Y también esta parte de los patrocinios, ¿no? Como algunos deportistas hombres tienen más patrocinios que otras mujeres, ¿no? Y también ha habido marcas que le han prohibido a las mujeres embarazarse, ¿no? Así de, tú no te puedes embarazar porque si te embarazas, te quito el contrato, ¿no? ¿Y qué pasa? No pasa nada, ¿no? Y lo hacen porque lo pueden hacer. Claro, creo que el tema de los recursos económicos, materiales para la práctica del deporte a nivel, sobre todo profesional, es un tema muy complejo porque efectivamente parte de, uno, una desigualdad histórica que no se va a revertir de la noche a la mañana, y eso es algo que insistimos mucho porque es siempre cuando se ve, sobre todo en el tema de la liga, es como de, bueno, pues es que las mujeres no generan los mismos ingresos que genera la liga varonil. Y la respuesta es sí, claro, porque la liga femenil tiene ni siquiera una década de que está funcionando como liga profesional, ¿no? La historia del fútbol femenil en México es mucho más antigua, tiene más de un siglo, más de medio siglo, pero la liga es muy reciente. Y eso que ahora genera la liga varonil es resultado de más de 50 años de estar probando una estructura donde lo que han logrado consolidar es justo un sistema de transmisiones de medios, ¿no? Transmisiones televisivas, que son las que más ingresos generan, y un sistema de patrocinios, donde no importa la calidad deportiva. Eso es algo muy particular de la liga varonil. O sea, no importa si los partidos son malos, que ha habido malísimos, son transmitidos. O sea, la garantía está ahí. No importa si la selección varonil es muy mala, el patrocinio está asegurado, ¿no? Esa lógica comercial, que es una lógica que opera más bien a nivel de gestión deportiva, es una lógica que todavía no está en todos los equipos, en todos los clubes y en toda la liga femenil. Entonces, es muy complicado que una liga profesional genere los ingresos cuando no están todos los recursos disponibles para que dé justamente esa consolidación hacia el profesionalismo, ¿no? Y es algo que hay que decirlo, pues la Liga MX todavía no tiene en el mismo nivel. O sea, hay equipos que sí tienen todos los recursos para ser equipos profesionales, femeniles, pero hay otra gran cantidad que no. Eso es muy dispar. Y además, bueno, además de que no todos los equipos, en cuanto a equipos tienen estos recursos, enfrentamos con que eh, las federaciones de fútbol saben que necesitan tener transmisiones deportivas de calidad para generar patrocinios, ¿no? En México no las tenemos. O sea, en México, la propia federación no ha generado un sistema de transmisiones para la Liga MX femenil y lo ha hecho como parte de este descuido estructural. Yo no sé si sea intencional, pero lo que sí sé es que es una forma de descuido hacia un, en este caso, un torneo que no consideras importante. Porque si lo consideraras importante, no te pasaría que se manifestaran estos descuidos. Este descuido estructural del que yo hablo en el fútbol femenil, pero que además podríamos aplicarlo a muchos otros ámbitos del deporte femenil, tiene que ver con que le das al deporte femenil una categoría de segunda, ¿no? Es el apéndice del deporte varonil. Entonces, los recursos que sobran van para el femenil, ¿no? Los recursos privilegiados van para la categoría varonil. Entonces, la categoría varonil tiene los mejores horarios,
los mejores estadios, las mejores proyecciones, el mejor calendario, las mejores canchas de entrenamiento, las mejores canchas de juego, los mejores uniformes y todo lo demás tiene pues una menor jerarquía, un menor nivel. Entonces, es por este descuido estructural que nosotros hemos visto cosas lamentables en la liga como canchas de entrenamiento en pésimas condiciones donde las jugadoras profesionales podrían enfrentar una lesión nada más por las condiciones de la cancha, ¿no? Hemos visto uniformes que son parchados porque nadie se preocupó por los uniformes del equipo femenil. Hemos visto horarios de transmisión en lunes, ¿no? A las 12 del día, cuando pues, la afición, que sí hay, está trabajando, ¿no? Y difícilmente puede acudir a un estadio o puede prender eh, la televisora por Para donde lo ver el está partido. el partido, o ahora que hicieron el cambio a estas plataformas, bueno, pues no todas las personas pudieron acceder porque la plataforma era una plataforma que nunca había tenido esta cantidad de usuarios y entonces, pues bueno, se tardó muchísimo, ¿no? En partidos de la selección, en partidos de liga, en fin. Son cosas aisladas que si tú las ves como aisladas dices, ah, bueno, pues fue un error, fue un error, fue un error. En conjunto ya dices, es un descuido estructural porque sigues concibiendo al deporte femenil como deporte de segunda categoría. Yo hablo ahorita de fútbol, pero podemos ver esto en torneos de tenis profesional, aun cuando el tenis es el deporte que ya ha reducido la brecha salarial. Lo podemos ver en los torneos de voleibol, los podemos ver en los torneos de básquetbol, los podemos ver en cualquier tipo de torneo donde existan las dos ramas. Vamos a notar este descuido estructural, que es un marcador de esto que tú decías, ¿no? O sea, eh, ustedes no son las sujetas principales de este gran negocio llamado deporte espectáculo. Claro, o sea, y se descalifica por el simple hecho de ser mujer, ¿no? O sea, yo recuerdo, no sé si nos regresamos a la primaria, como que nos han socializado a que a las mujeres no les debe de gustar el deporte, ¿no? Entonces, no, tú eres más delicada, entonces a ti no el deporte, y los niños son los que se ponen a jugar fútbol. Y justo cuando eres una mujer que le gusta el deporte, pues la sufres, ¿no? Porque es de, uy, ¿qué voy a hacer, no? O luego pasa que los papás no las dejan jugar, bueno, es un sinfín de cosas, ¿no? Y también ya centrándome un poquito más aquí en la parte del periodismo, ¿no? ¿Cómo se les califica a las mujeres cuando quieren decir, bueno, yo quiero trabajar en X medio para hablar de deporte, porque a mí me gusta y porque sé del tema, ¿no? Entonces se descalifica y no, y tú no sabes, y por tus mismos compañeros y hasta por los deportistas. Creo que hubo un caso con esta Inés Sainz, que es como de las más conocidas, creo que fue en un Super Bowl, ¿no? Que los jugadores no dejaron que ella los entrevistara, ¿no? Entonces es lamentable y creo que también luego pasa un poco con las Reimers, ¿no? Que luego como que no, tú no puedes hablar, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esta brecha laboral dentro de los medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos? Creo que justo la explicación parte del mismo lugar, ¿no? Si el deporte se considera como esta beta de masculinidad, hablar de deporte se considera igual una beta de masculinidad. Y yo siempre hago como dos preguntas, ¿no? Cuando hablamos de exclusión de las mujeres en el deporte es esto, ¿cuántas de nosotras nos regalaron un balón de fútbol de chiquitas? Nuestro, propio, ¿no? No el balón que agarraste de tu hermano y demás, sino a ti, tus papás, tus tías, tus tíos que te han dicho, mira, mija, aquí está tu balón, ¿no? Ocurre muy poco. Contrario a pues esta socialización de los varones. E igual hago otra pregunta que tiene que ver con esto de hablar de deportes, que es cuando fueron invitadas en un partido a sentarse a ver el partido. O sea, cuando le dijeron, vente a ver el partido, mija, ¿no? Digo, esto ha cambiado y cada vez ocurre más, pero en realidad fuimos generaciones donde crecimos viendo el referente de los papás, los tíos, los primos, viendo el fútbol, mientras las mujeres estaban en la cocina preparando las butanas, ¿no? Es un esquema muy tradicional, pero que operó en muchos casos de muchas mujeres que pues hoy estamos involucrados en el mundo del deporte por diferentes vías. En el caso de las periodistas deportivas ocurre igual, ¿no? Las redacciones de deporte han sido ámbitos sumamente masculinizados, donde la idea es que, y tú le preguntas a cualquier editor, es de, no, aquí puede entrar cualquiera mientras sepa de deportes, porque aquí no importa el género. Pero tú ves las plantillas de las redacciones y todavía hoy por hoy, pues más del 90% que escribe en las secciones de deportes son varones. Entonces dices, bueno, hay algo ahí que me indica que no es cierto eso de que cualquiera que tenga el talento. ¿Cuál es el problema? Esta concepción de talento, porque efectivamente hay una sanción sobre las mujeres que quieren hablar de deportes en los medios de comunicación, que se quieren dedicar al periodismo deportivo. Esta sanción opera como en tres niveles. Primero, uno, cuestionando sus conocimientos. De entrada, te van a cuestionar que sepas de fútbol por esta idea de que las mujeres no estamos tan asociadas a saber
de fútbol o a saber de deportes. Sabemos de deportes que se consideran femeninos, ¿no? Y ahí es como de, aquí sí, éntrale. ¿Quieres cubrir tenis? Ok. ¿Quieres cubrir deporte olímpico? Ok, porque es una fuente suave. Pero que una mujer cubra box, eh, básquetbol, automovilismo, pues siempre resulta en un gran signo de interrogación sobre sus conocimientos, ¿no? Después, digamos, como la otra sanción es esto, si no sabe, pero está consiguiendo, pues, digamos que casi eh, por estos discursos, las mujeres traemos un déficit sobre conocimientos de deportes, ¿no? Eso es lo que se cree en este mundo masculinizado. Entonces, si traes este déficit y de todos modos estás haciendo bien tu trabajo, la segunda sanción es, ¿qué hace esta mujer para conseguir buenas entrevistas, para conseguir buenas notas? Es esta sanción donde se dice, entonces está haciendo uso de su feminidad, ¿no? Otra Claro, vez, entre comillas, la feminidad. Entonces hay una sanción moral sobre esto. Claro, es porque se maquilla, claro, es porque se viste, claro, es porque está ajá. bonito, claro, es porque sonríe, ¿no? Ujú. Esa práctica está sancionada y entonces es otro de los grandes discursos que enfrentan las mujeres que ingresan a las redacciones, ¿no? Estos discursos donde constantemente son cuestionadas por la forma en la que se presentan, así decidan presentarse todas tapadas, ¿no? O sea, también ahí hay una sanción. Y entonces ya tenemos como dos cosas extras que tienen que hacer las mujeres que entran al periodismo deportivo. Uno, demostrar todo el tiempo sus conocimientos, ¿no? Y dos, eh, casi invisibilizar cualquier marca que las haga parecer muy femeninas o atractivas o demás, Atractivas. no van a seguir siendo criticadas. Caso curioso, la industria, no obstante que sanciona mucho eso, le da mucho más visibilidad a las mujeres que se adoptan a este modelo de feminidad. Es decir, la propia televisión, los propios medios televisivos generan este estereotipo de cómo debe de ser una presentadora deportiva y son a esas presentadoras a las que les dan la visibilidad y no necesariamente a las presentadoras que tienen más conocimiento. Pero eso es una decisión empresarial, una decisión de redacción, no es algo que decidan las mujeres. Entonces, es como una contradicción. Y la tercera es que, bueno, si logras sortear estas dos cuestiones, lo que vas a tener que enfrentar es justo cómo no importa cuántas buenas entrevistas, cuán bien hagas tu trabajo, no te va a ser tan fácil ser reconocida como experta en deportes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que son reconocidas como expertas en deporte femenil, ¿no? Pero dar el salto a expertas en deporte queda pues todavía ahí como digamos, una barrera que muy pocas han logrado, digamos, romper, en el sentido de que muy pocas están en los puestos donde se decide los contenidos, ¿no? Entonces, ese último eslabón es el que más resistencia presenta y es el que provoca que pues las decisiones se sigan tomando desde esta mirada masculinizada, ¿no? Que se sigan colocando a las presentadoras en esa posición con ese estereotipo, que se sigan presentando las notas sobre las 10 jugadoras más sexys o las esposas o las novias, porque en la toma de decisiones todavía hay una brecha mucho mayor de mujeres incidiendo en los contenidos. Claro, y yo creo que también faltaría también una perspectiva feminista, ¿no? Porque, Claro. o sea, puedes poner una mujer, pero que es muy patriarcal y pues, luego termina saliendo igual o peor, ¿no? Claro, y aquí justo esta cuestión que mencionas es bien importante porque además las mujeres en el periodismo deportivo, si bien, y esto es algo que yo a través de diferentes trabajos he podido constatar, están conscientes de esta desigualdad, de estas brechas, de estos mecanismos de discriminación que a final de cuentas son muy injustos para cual, o sea, ninguna mujer que le guste el deporte tendría por qué sortear tantos malabares para poder estar en una redacción. Pero si bien existe esta conciencia, muy pocas se atreven a, desde el puesto en el que están, como figuras periodísticas con más o menor influencia, a cuestionar, porque eso inmediatamente jala otra vez una sanción de el resto del gremio. Es decir, las mujeres que se nombran feministas, siendo periodistas deportivas y que insisten en temas feministas abiertamente, siendo periodistas deportivas, son sumamente criticadas, porque la idea es que el feminismo no tiene absolutamente nada que hacer en el deporte, porque no todo lo que está en el deporte tiene que ver con género, ¿no? Y nosotros decimos, no hay forma de que el género no esté en el deporte. Es un campo que está generizado
y de entrada, pues ahí está el género siempre actuando. Entonces, estas mujeres que se nombran feministas son sumamente atacadas. Marion Reimers es como el ejemplo más claro de cómo nombrarte feminista puede implicar que toda la vida, todas las transmisiones te estén atacando, pero que además en el gremio también te ataquen de otras maneras, ¿no? Entonces es sumamente complejo. Pero como bien señalas, es necesario, y no solamente por parte de las mujeres que ingresan a las redacciones de deportes, sino por todos quienes están en las redacciones de deportes. O sea, esta perspectiva de género tendría que ser una obligación casi casi de las redacciones deportivas. Claro. Y bueno, ya para terminar con la entrevista, ¿qué acciones, o sea, se deberían tomar desde o sea, desde una forma institucional hasta individual y colectiva, o sea, para que podamos generar un cambio dentro de este mundo del deporte? Bueno, en el caso particular de los medios, un poco ya lo apuntábamos en esta pregunta anterior, pero creo que en el general, en el caso de todas las instituciones deportivas, se necesita capacitar con perspectiva de género a quienes operan una institución deportiva, llámese medio, llámese federación, llámese escuela de entrenamiento, llámese como si club deportivo, equipo de fútbol, equipo de lo que sea. eh, Se tiene que capacitar con esta perspectiva de género porque, como decía, al ser el deporte un espacio generalizado, necesitamos de construir y desmontar todos estos mecanismos que ahí están, ¿no? Que no los vemos, que los reproducimos en mayor o menor medida de forma sutil o a veces de forma muy evidente, pero que necesitamos que se puedan desmontar y se puedan tener desde protocolos para atención a violencias, ¿no? Hasta programas para igualdad, ¿no? O sea, hablando del aspecto más positivo, acciones que permitan que más mujeres participen, ¿no? Hasta el aspecto más negativo, acciones que erradiquen todas estas conductas violentas, ¿no? Y en eso hay un matiz de programas, acciones que atraviesan la gestión, la administración, la comunicación, las relaciones públicas, los entrenamientos, etc. Entonces, todas las instituciones deportivas deberían de capacitar a quien opera esa institución y generar programas con esta perspectiva de género, ¿no? En el caso de los medios, creo que es igual. Si hasta ahora los esfuerzos que se han hecho desde las redacciones deportivas tienen que ver con esfuerzos de las reporteras y las periodistas, que de forma individual son quienes se capacitan y se interesan por los temas de género y luego van y se pelean ahí en las mesas de redacción para que esos temas salgan, pero no porque los medios, los jefes de edición, los jefes de sección tengan el interés. Esto ha cambiado, y eso hay que decirlo también, cada vez cambia, sobre todo con el relevo generacional, ¿no? Y también por una gran cantidad de medios independientes que hablan de estos temas, que eso también es importante, y medios muchos formados por mujeres, ¿no? Mujeres que dicen, yo quiero hablar del deporte así, con esta perspectiva, voy a armar mi medio, que es independiente, no tiene la fuerza que tienen estos grandes medios, pero de alguna forma inciden en estos discursos. Y a nivel individual, me parece que en este ejercicio de construcción, pues lo que tenemos que hacer es como ubicar cuáles son estos comportamientos sexistas que en nuestro consumo del deporte, como aficionados, como fanáticos de algún equipo, de algún deporte, realizamos. Y esto, como en esta hacer conciencia, pues decidir qué vamos a hacer, cómo vamos a deconstruir estos comportamientos, ¿no? Hablo desde esta decisión política de ir a dejar a gritar cosas homofóbicas al estadio, ¿no? O sea, porque claro que se contagia cuando estás en el estadio y querer cantar la porra y querer el insulto y todo, pero eso al final de cuentas es una decisión política, ¿no? Decir, yo no voy a reproducir estos discursos hasta, pues, dejar de consumir todas estas notas donde efectivamente sexualizan a las deportistas, ahora cada vez más también sexualizan a los deportistas, todas estas notas donde el morbo está colocado, ¿no? Todas estas notas amarillistas también, y incluso en estas interacciones que nosotros tenemos en redes con jugadores, con jugadoras, pues bueno, justo tratar de no reproducir todas estas conductas de acoso, violencia, discriminación, agresión, que ya están enfrentando en otros espacios y que nosotros muchas veces como usuarios de redes, como consumidores de información, como aficionados, repetimos en nuestro día a día, ¿no? Entonces creo que también hay un ejercicio que se puede hacer desde lo individual para, pues justo ser una afición del deporte que no reproduzca todas estas prácticas muy masculinizadas que reiteran estos estereotipos, estos roles y estas diferencias, desigualdades y discriminación de género. Claro.
Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista. No sé si hay alguna red social en donde te puedan seguir o algún medio en donde te puedan leer si es que les interesa pues más del tema y también algunos medios independientes como lo mencionabas, ¿no? Donde son medios hechos por mujeres, obviamente con esta visión pues más femenina y feminista. Sí, bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, estoy como, no tiene nada que ver con deporte, pero es Funky Klaus, así me encuentran. Pero ahí sí estoy generalmente comentando de deporte. Y medios independientes que yo les recomendaría, bueno, está Campeonas para todo lo que tenga que ver con fútbol y en general deporte femenil es un medio que en muy poquitos años ha logrado consolidarse en muchas plataformas. Está también Diosas Olímpicas, que Diosas Olímpicas tiene más de 10 años hablando del deporte femenil desde una perspectiva de género, ¿no? Es una decisión también ahí que han tomado y, bueno, pues lo han hecho muy bien. Está también Cancha y Aparte, que es un programa de otra periodista también está muy involucrada con el tema del fútbol femenil, que es Adrianelli Hernández y Estefanía Carmona. Ellas cada miércoles hacen un análisis de la liga, pero es un análisis deportivo, pero que justo es una evidencia de cómo sí se pueden hacer análisis deportivos sin todas estas prácticas de masculinidad, de yo te insulto, tú me insultas, es mi opinión la más importante y demás que vemos todos los días en todas las mesas de todos los canales deportivos. Fútbol Y picante, ¿no? fútbol picante, los capitanes, pónganle el nombre que quieran, no hay como mucha diferencia. Y bueno, por último, eh, quizá otros medios que tienen este tipo de contenidos, se me ocurre que pueden ser Apuntes de Rabona, donde no son exclusivamente mujeres, pero tienen toda una línea de contenidos que abordan el deporte femenil con perspectiva feminista, y también el Mister, ¿no? Que es un newsletter que también tiene contenidos ahí importantes que abordan estos temas, ¿no? Sobre todo con muchos datos, mucho periodismo de investigación. En los medios, en Reforma, en, eh, híjoles, en Reforma, en El Economista, hay mujeres que están justo introduciendo algunos temas con perspectiva de género y pues lo están haciendo bastante bien. Y por último, Barra Feminista. Barra Feminista no es un medio, pero es una cuenta que publica mucha información acerca del mundo del deporte femenil con esta perspectiva también feminista. Entonces, bueno, pues son cuentas que creo que para quien le gusta el deporte y quiera cambiar estos discursos, hay que encontrar muy buenas referencias. Súper, está muy bien. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por esta conversación que estuvo muy interesante. Invitamos a las personas a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, que nos comenten y que también nos digan de qué les gustaría que habláramos, ¿vale? Nos estaremos viendo en la siguiente entrevista y pues les mandamos un abrazo.